a otros espacios un poco más, menos prosaicos, menos utilitarios, un poco más elitistas, como podría ser este espacio de la Escuela de Bellas Artes de París, o incluso museos. Es una forma, por lo tanto, pues, de cubrir, de resguardar de la intemperie una serie de estancias, de ganarlo para una vida, digamos, interior, para un uso interior, que en los últimos años, como les digo, especialmente en las últimas décadas, se ha extendido especialmente a museos, con el fin de ganar espacios expositivos, como es el caso del Louvre, como es el caso del Museo Británico, como es el caso del Prado, por mencionar algunos. Es decir, nos encontramos con unas razones claras: preservar a veces las obras escultóricas, evitar la degradación de la piedra, de los materiales, de los interiores, y también en espacios que necesitan amplitud, a veces para instalaciones escultóricas de otro tipo, ganar espacios expositivos. Socialmente, el aplauso yo creo que es unánime, son obras bien recogidas por todo el mundo, por los medios de comunicación. Vemos aquí algunos titulares, pues como este brillante futuro del arte gracias a esa cubierta, en el caso de Medinaceli, la cúpula ya corona, el Palacio Ducal, o en este otro caso, en Burgos, la cultura gana un escenario. Es decir, nos encontramos siempre, generalmente, socialmente, una valoración positiva, y los medios de comunicación, como transmisores a veces de ese pulso, pues señalan, como digo, pues un aplauso unánime. La pregunta que quería hacerles hoy, la reflexión es desde el mundo, desde un ámbito patrimonial, no es positivo, sino patrimonial, y también desde la teoría de la arquitectura, desde el carácter auténtico de la arquitectura como bien histórico es. Esto realmente es así, es positivo para entender o en tanto en cuanto respetamos la legibilidad y la autenticidad histórica de estos edificios. Y la pregunta no va tanto por intervenciones, yo creo que decididamente malas, nefastas, como estas que vemos en el Burgo de Osma, que precisan de unos apoyos que se están comiendo directamente al espacio, o este otro patio que tenemos en Aguilar de Campo, donde un patio no cubierto, pero ya con un cerramiento opaco, oscuro, es decir, que ya no es patio, sino que mi reflexión, mi pregunta va por aquellas intervenciones que están bien hechas, es decir, por aquellas cubiertas no tan soeces como estas que tenemos aquí, sino intervenciones bien ejecutadas. ¿De acuerdo? Para ello voy a hacer una revisión rápida, me parece que es oportuno hacer una revisión rápida pues, de la etimología, del origen y también del significado de estas palabras. En el término latino atrio, Isidoro de Sevilla nos decía que se denomina atrio porque tiene adosadas al exterior 3 pórticos. Otros autores opinan que atrium deriva de ater, de atrum, negro, color que se tomaba por el humo del hogar y de las lámparas. Es decir, en el mundo romano, en la casa romana, el atrio era un lugar descubierto. Era un lugar descubierto donde se evacuaban los humos de las cocinas. Covarrubias nos dice que es parte de la casa descubierta, cerrada por corredores, se dijo a Patendo por estar descubierta. Y si atendemos a otras definiciones de la RAE o de otros idiomas donde vendría del latín curtis, del latín tardío curtis, nos vamos a encontrar con diferentes definiciones, pero siempre con un denominador común: es descubierto. Es decir, que estamos hablando de un espacio descubierto. La pregunta entonces sería, si cubrimos un patio, ¿estamos traicionando el sentido, la esencia de ese espacio descubierto, de ese espacio que hemos de entender intrínsecamente descubierto? Bueno, para ello yo voy a analizar pues, una serie de funciones que encontramos asociados a los patios. Funciones que entendemos que son necesarias y que están describiendo los patios. En un primer lugar, la iluminación. Es obvio que los patios son focos de luz y que, como sería este caso, pues aunque sean patios pequeños, son espacios necesarios para iluminar un lugar. Por pequeño que sea el patio, eso permite la iluminación de los espacios interiores. La luz entra, ilumina los espacios interiores y podríamos pensar que si es una superficie acristalada, pues la luz va a entrar igual. Sin embargo, cuando acristalamos esa superficie, la luz que vamos a recibir no es la misma. Para empezar, porque esos cristales nunca van a estar impolutos. Es decir, que la luz puede ser parecida, se puede acercar, pero no va a ser la misma. En segundo lugar, porque muchas veces estos cristales van a ser cristales bajoemisivos, van a ser cristales low, que uno de los problemas que tienen es que tamizan la luz, pero no va a entrar, aunque en este caso
pues esa entrada de luz lumínica es muy parecida, es muy semejante, siempre van a tender a oscurecer el interior. Lo que se llama la transmitancia lumínica, creo que es el nombre que utilizan los físicos, no es exactamente la misma. Y a eso hemos de sumar, además, que esos acristalamientos necesitan una serie de carpinterías muy mal montadas, lo cual, pues, obviamente, va a generar una serie de sombras que están transformando la iluminación de los interiores. Es decir, se ilumina el interior, pero la iluminación no es igual. No es igual, mucho menos, cuando además a estos patios, que suelen ser utilizados muchas veces pues, con fines comerciales o con fines expositivos, con fines de restauración, cuando hace sol, cuando calienta el sol, como hemos nosotros, tienen un segundo tono, por lo cual pues, directamente están impidiendo no solo que se ilumine el interior del patio, sino las crujías de la misma forma. Por otra parte, recientes estudios pues, han demostrado, como este de Lausana, que les cito aquí, han demostrado que la percepción que tenemos de la temperatura y de otras variables está directamente asociada al tono de luz que estamos percibiendo. Es básicamente lo que ya sabíamos de las luces o de las bombillas blancas o cálidas, me parece que se llama, de luz fría o de luz cálida. La bombilla es la misma, ilumina, pero nosotros pasamos a tener una sensación térmica de más frío o de más calor. Y en este caso, obviamente, estos cristales bajoemisivos están transformando esa percepción. Es decir, que la entrada de luz que tenemos nos afecta psicológicamente y nos estimula o psicológicamente nos está influyendo a la hora de sentirnos de una forma determinada. Es decir, que sí hay una transformación incluso de esas vivencias a través de la luz. Tenemos en segundo lugar la ventilación y asociada a ella la temperatura. Los patios sirven precisamente para ventilar, para renovar el aire de las habitaciones que dan a ellos. En este caso nos encontramos con una cosa parecida, los esquemas son obvios, pero no por obvios menos interesantes. Cuando tenemos un patio, pues hay una renovación continua del aire, de vez en cuando se están volando las hojas, precisamente porque estamos al aire libre. Cuando ese espacio lo estamos encapsulando, lo estamos cerrando, pues esas corrientes de aire no van a funcionar y por lo tanto el aire al interior se estanca, se vicia y no solo eso, sino que van a surgir entonces problemas insospechados hasta entonces, como esa acumulación de calor o humedades, que es lo que sucede en muchos patios. Cierto es que para eso tenemos una serie de sistemas de refrigeración, tenemos una serie de extractores que permiten evitar estos problemas, pero entonces nos encontramos con otro problema. Esas ventilaciones asociadas llevan una maquinaria que trae pues, problemas evidentes, como vemos aquí en este Palacio Ducal de Lerma. Son sistemas potentes de extracción, aunque sean de doble flujo, tienen problemas, para empezar, de ruido, tienen problemas estructurales a la hora de montarse, e incluso muchas veces van a afectar, antes nos hablaba Rodrigo Nacid de las composiciones, pues van a afectar incluso a la composición de los interiores, como sucede en este otro patio turolense, donde estos extractores están pues, subiendo un poco más el canon de ese piso noble que tenemos ahí. Es decir, que están afectando también esos sistemas de ventilación y de temperatura. Por otra parte, existen sistemas tradicionales para controlar estos problemas de temperatura, de frío o de calor. Lo podríamos ver en el Palacio del Licenciado Neutrón, en los palacios vallisoletanos, en una zona en la que estamos, con un clima muy frío en invierno, pues en muchas ocasiones la crujía al sur directamente se cierra, precisamente para resguardarla de ese frío. O en ocasiones, cuando nos encontramos solo con una crujía abierta, pues es precisamente la que mira al sur, la que está más soleada. Otra alternativa son los acristalamientos. Este Palacio Real de Valladolid, este patio donde estamos, estuvo ya acristalado, estuvo cegado, toda esta planta que estamos viendo, y después acristalado. Sin embargo, aquí nos encontramos con otro problema porque es una solución no contemplada en el proyecto original, es una solución sobrevenida. Y entonces nos encontramos, para empezar, nuevamente con la composición. Esa limpieza que comentaba Rodrigo Almonacid antes de las serlianas a los exteriores o del patio, la vemos como en el caso de Saboya, pues totalmente transformada, porque pasamos a ver esas columnas embutidas en los muros, ¿no?
E incluso nos perdemos muchas veces con las nuevas carpinterías, pues ver, como pueden ver en los balaustres de los antepechos, pues detalles como los juegos de Alquerque, que nos hablan de la vida cotidiana, y con esas carpinterías pues quedan ocultas y ya no podemos verlos de la misma forma. Otra cuestión es la lluvia. Esto lo explicaría muy bien Tipicol, con esa parodia que tenía, con ese sketch que tenían de la jarra. Cuando tenemos un patio abierto, el patio de mi casa es particular, cuando llueve se moja, como los demás, y eso trae problemas asociados, por supuesto. Habitualmente, uno de los objetivos de todas las arquitecturas es derramar el agua fuera. El agua es un problema para las estructuras, intentamos llevarlo fuera, pero en algunos casos, como era la casa romana, nos encontramos con un compluvium que está pensado precisamente para recibir todas estas aguas y depositarlas en un aljibe o en el impluvium. Es lo que sucede en muchos patios como este que tenemos aquí. De esta forma, si vemos patios o claustros como este, nos podemos encontrar pues, con aljibes, nos podemos encontrar con pozos con brocal, con lavatorios o con todo este sistema que estamos viendo de canalizaciones para derramar el agua y la pendiente de las solerías para derramarlo hacia el interior. Sin embargo, cuando cubrimos un patio, como decía ese dicho, y como explicaría bien Tipicol, pues el agua no entra. Y cuando el agua no entra, cuando el agua no cae, nos evitamos este problema, pero habría que pensar entonces en qué situación quedan todos esos derrames que tenemos ahí, todos los sistemas de canalización, los pozos, los brocales, dejarían de funcionar, pasarían a ser un elemento puramente escultórico, un elemento puramente decorativo, nos habíamos neutralizado arquitectónicamente. Eso lo podemos ver lo mismo, como hemos visto esta mañana, pues en el caso del Palacio Real de Valladolid, donde nos encontraríamos pues, con esos aljibes pensados para funcionar como depósitos de agua, con ese brocal o con las gárgolas que estamos viendo. En el momento que cubriésemos el patio, estas gárgolas y todos sus desagües pasarían a ser elementos puramente decorativos, serían esculturas. ¿Cuándo no son esculturas? Son elementos funcionales que tienen además un valor, por supuesto, escultórico. Otra función más, los recorridos. Lo estaba comentando esta mañana, los patios forman parte de un recorrido, son espacios de transición porque están descubiertos, espacios también como el de la Casa Romana de espera, a través de la ceremonia del saludo matutino que se celebraba todos los días y por lo tanto tienen una función importante en ese ceremonial. Lo encontramos, por ejemplo, a la hora de seguir los recorridos principales a través de las galerías para buscar la escalera principal. Son recorridos que especialmente, como en ese palacio que estamos viendo de Guadalajara, el Infantado, especialmente cuando está lloviendo o cuando está calentando el sol, son las galerías las que nos marcan los recorridos umbríos, los recorridos secos, para seguir ese camino lateral buscando la escalera principal o buscando otras dependencias, pero en cualquier caso a través de las galerías. Sin embargo, cuando un patio lo cubrimos, estamos igualando todos los espacios y por lo tanto podemos buscar la línea más corta que es la diagonal. Si hiciésemos un estudio de cómo trabaja la gente aquí en el edificio del Palacio Real todos los días, veremos que mucha gente atraviesa el patio diagonalmente. Ahora, si está lloviendo o hace mucho calor, la gente no. Incluso la gente, aunque tenga que dar un recorrido mayor, va a ir por los espacios umbríos. Las galerías están pensadas precisamente para formar parte de esos recorridos. Con un problema de más añadido. En el momento en que tenemos un patio descubierto, este patio ya no funciona como patio, sino que se está equiparando, en este caso, al zaguán, al vestíbulo. Es decir, todo sería un gran vestíbulo, todo sería un espacio continuo. Como vemos en esta casa, en este palacio, oficina de turismo de Alcudia, donde todos los espacios están equiparados y no somos capaces casi de distinguir la entrada, donde podemos coger las entradas o la información, o el patio, porque todo es un gran vestíbulo, porque al interior nunca te vas a mojar y va a hacer el mismo frío que en el vestíbulo. Por lo tanto, estamos otra vez rompiendo el funcionamiento, traicionando el funcionamiento histórico, el funcionamiento tradicional de estas arquitecturas. Y a ello, el profesor Domínguez Casas nos va a hablar a continuación precisamente de otros recorridos que son los recorridos simbólicos. En este patio vemos que en época de Cobos, de Francisco de los Cobos, se incluyen esos medallones de Esteban Janete que tienen una lectura más clara, con un sentido más claro, en el caso, por ejemplo, de Medina del Campo,
del Palacio de los Dueñas, donde está la serie de los reyes de España, y tenemos que leerlos en un orden. Pero el profesor Domínguez Casas ahora nos va a hablar de la iconografía y de la iconología de esos escudos que tenemos en los antepechos, que tienen un sentido de lectura, desde el escudo del Reino de Castilla, siguiendo por los más importantes. Es decir, hay también un sentido de lectura según entramos por aquella puerta, y lo primero que vemos al fondo es el escudo principal, el escudo de Castilla, que coincidía con la ubicación antigua de la escalera claustral, que no ocupaba toda esta crujía, sino que estaba en aquella esquina. Es decir, que el orden de lectura y el orden de los recorridos abarca también estos aspectos más iconográficos o más representativos. Quinta función que se ve transformada por la presencia de una cubierta, la acústica. En ocasiones se nos olvida que las arquitecturas están acompañadas de gente. Los patios son espacios sonoros. Lo estábamos viendo antes con el avión. Lo hemos visto en el avión español con nosotros. Son espacios a veces llenos de jolgorio, otras veces reservados, íntimos, contemplativos, un claustro, pero siempre con gente. En el sonido es muy importante, por supuesto, el aire, porque el sonido es eso, es la propagación de las ondas a través del aire, en este caso cuando hablamos con unos límites perimetrales, pero con un límite superior, esa caja de resonancia superior abierta que sale hacia el exterior. Por lo tanto, tenemos una acústica determinada. Sin embargo, cuando cerramos, cuando encapsulamos esa cubierta, nos encontramos con una cosa muy diferente. Por una parte, es que esas voces no solo van a tener esos límites perimetrales, sino que van a tener también un límite superior. Y a su vez, esas ondas, como ondas que son, se van a reflejar, van a rebotar y van a crear una serie de reverberaciones, que son esos sonidos, esos ecos tan molestos cuando vamos a un restaurante y está cubierto y hay mucho jaleo o ponen música, y obviamente la música retumba más precisamente con esa membrana acristalada que tenemos en la parte superior. Y no solo eso, sino que también hemos de pensar no solo en el ruido, en el sonido que generamos en el interior, sino en el que hay en el exterior. Nosotros hemos oído antes el avión, pues porque no estamos en una cápsula hermética. Si estuviésemos en esa cápsula hermética, pues obviamente no nos llegaría. He puesto estas imágenes de estas monjas de clausura, precisamente porque las monjas de clausura, en sus propios claustros, sí tienen un contacto con el exterior, no saben muy bien lo que está pasando, pero oyen el bullicio de los niños fuera, los coches, el tráfico, y lo oyen precisamente a través de esta chimenea que tenemos aquí, que despide sonidos, pero que nos permite llegar también a este sonido. Si nos encapsulamos, si ponemos un tapón a todo esto, estaremos más cómodos, habrá más silencio, o no, estaremos más calentitos, pero ya no estamos en el patio del siglo XVI. Cada vez estamos dando más importancia al patrimonio inmaterial. Hace unos pocos años se ha declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, precisamente la fiesta de los patios de Córdoba. Y UNESCO, en su declaración, pues deja bien claro precisamente que parte de ese patrimonio es la gente, son las fiestas, es el murmullo del agua, es el sonido de los pájaros, todos estos sonidos intrínsecos que forman parte de un espacio que está vivo. Es lo que intentaba trasladar esta mañana en la presentación. El palacio es arquitectura, es escultura, son los capiteles, pero no nos olvidemos que esto es una vivienda, a su vez palacio real con un protocolo determinado. Es decir, que esto es importante porque aquí ha habido gente y es testimonio de la cultura de la gente. Y es importante, según los paradigmas patrimoniales actuales, porque nosotros, la gente, lo vamos a disfrutar y aprendemos. Si esto estuviese en el desierto Algobi y no lo viese nadie, ya se podía caer. Por lo tanto, todas estas cuestiones, donde entra otra vez la acústica, el sonido, las interrelaciones sociales, son importantes. Un último aspecto, el trabajo. Lo hemos visto a través de este protocolo y seguramente sean las casas populares donde podríamos ver más asociadas esas labores del trabajo. Los antiguos atrios romanos tenían a su cargo unos oficiales que eran los atrienses, que eran los encargados del atrio, del mantenimiento del atrio. Y si leyésemos este texto de Fernández Balbuena, referido a una casa popular leonesa, pues veríamos cómo las diferentes partes de un patio si quieren porticado, son importantes. Hay una zona que es la que da al norte y entonces es pues, donde los labriegos en verano pues, a lo mejor se ponen a escoger las lentejas,
a final del verano, hay un espacio mejor soleado donde los corredores lo podemos utilizar de secadero porque sabemos que, que está mejor soleado, o de los Luis Fernández Balbuena, que los más habilidosos, los agricultores más habilidosos, pues es donde montan su taller, su banco de carpintería y al solico en invierno, pues, y con buena luz, pues pueden trabajar. Es decir, que son espacios que están también reglados y que dependen y aprovechan esas condiciones que tenemos del tiempo, a veces del sol, a veces de la temperatura. Una vez más, si cerrásemos esa cubierta, estaríamos neutralizando eso porque todo tendría el mismo valor. Y si da el sol, damos al otro botón, se cierra el techo solar y entonces pues ya prácticamente estaríamos en un interior. Cierto es, o podríamos preguntarnos, ¿es que no han existido patios cubiertos? ¿Es que históricamente nunca se cubrieron los patios? Sí, el propio Vitruvio nos habla de un tipo de atrio romano. Es el atrio testulinado, es el atrio con techo. Aquí nos describe los 4 tipos de atrio principales y el primero era un atrio que tenía techo. Sin embargo, eran atrios muy extraños, muy raros, y cuando el hueco era muy pequeño. Es decir, tenía 4 columnas, se cerraba y a veces había una especie de buhardilla o altillo, pero era cuando los espacios eran muy pequeños. Habitualmente no se cerraban con soluciones definitivas. O bien se hacían, como sucedía con los velorios, encontramos en edificios como el Coliseo, que está viendo ahí, pues en determinados espacios, cuando da el sol, pues se cerraban con unos toldos, o como les comentaba esta mañana, en el propio cuarto de los alcaides aquí en Valladolid. En 1605, el duque de Lerma invita a los reyes de España, a su casa, paradójicamente en el mismo Palacio Real, celebran una comedia en este patio y precisamente pues, para evitar la insolación lo que hacen es poner un toldo. Eso querría decir como conclusión que podemos poner hoy en día todos, pero como soluciones excepcionales y puntuales, no perennes. Controlar los factores, controlar las variantes es un impulso pues, muy arquitectónico y muy humano. Hoy en día nos encontramos con cúpulas geodésicas, con cubiertas que alcanzan una escala de parque, pues, como estas cúpulas que tenemos aquí en Cornualles, o incluso proyectos como este otro que proponía cubrir parte de Manhattan, parte de Nueva York. Sin embargo, la distancia que dista entre un patio no cubierto y un patio cubierto es abismal. Si quieren, es prácticamente la misma que podríamos encontrar entre una calle descubierta y una galería comercial. O si quieren, la que encontraríamos entre un descapotable y un coche o un turismo con techo solar. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. ¿De acuerdo? Y quizás pues, tendríamos que entender pues, estos hándicaps como algo subsanable. Nos hemos cambiado de sitio hoy, ¿de acuerdo? Si llueve nos mojamos, ven que tienen una serie de orificios en el patio. Cuando llueve en ocasiones en este patio, pues derrama por esos orificios, por esos desagües hacia el exterior. O en ocasiones poniendo cubiertas pues, tan sencillas como estas que tenemos de plásticos para que no se mojen las galerías, pero quizás estas soluciones, aunque parezcan pueriles, pues sean preferibles a evitarnos perder la esencia arquitectónica, la autenticidad, como digo, de un barco. No llevo control del tiempo, no sé si estoy en hora, es que he ido demasiado rápido, pero como sí que tenía muchas diapositivas, he intentado aligerar. Básicamente, como les digo, la conclusión es esa, que iba implícita en el título. Si pusiésemos, por ejemplo, en este palacio, si pusiésemos este espacio, no nos mojaríamos, pero esas gárgolas, el patio, los ruidos que tenemos ahora, la forma de entender la acústica, la forma de entender los balaustres, la forma de entender los recorridos, el cómo nos vamos a mover ahora y cómo vamos a ir con una crujía a otra, no sería lo mismo. Yo, por lo tanto, creo que aunque muchas veces estas cubiertas sirven, como les decía, o bien para proteger algunas fachadas, pero no olvidemos que las fachadas interiores son fachadas. Es decir, estos escudos no hay ningún original. Desde principios del 17 se han sustituido todos, se han tenido que ir reponiendo todos porque se degradan. ¿Por qué? Porque son fachadas. Pero no olvidemos que la escultura es parte inherente de la propia fachada. Y aún así son fachadas que están más resguardadas que las del exterior, por supuesto, que están en cierta medida protegidas. Pero si queremos seguir entendiendo estas fachadas como fachadas interiores de un patio,
tenemos que dejar que sigan siendo fachadas interiores. Básicamente, esa era, como digo, la conclusión. Entiendo que algunos edificios se cubran, sobre todo museos, para ganar espacios positivos, pero desde un punto de vista patrimonial, o si quieren más amplio de teoría de la arquitectura, es una operación, no voy a decir nefasta, pues sí, la palabra puede sonar fea, pero por supuesto yo sí creo que es negativa para el entendimiento de la legibilidad, de la autenticidad del edificio. Muchas gracias.